vamos a hablar acerca de la clínica. Igual para quienes estén viendo la grabación, me vuelvo a presentar, soy Gustavo Lévano. Vamos a ver el primer tema de semiología general, historia clínica. Eh, Como una forma de introducirnos poco a poco al tema, vamos a ver estos puntos clave: qué es una historia clínica, cómo se define, cuáles son sus características clave, el modelo básico de historia clínica, en qué consiste, algunos conceptos relacionados a historia clínica, los múltiples formatos de historia clínica que puedan haber, porque no solo hay un modelo, en qué consiste la definición de historia orientada a problemas, que es un formato que hasta la fecha se usa, y la estructura de una historia clínica, qué es lo que contiene una historia clínica y el porqué de su importancia, ¿no? Ok, me escriben por privado. Chicos, ¿sí se me está escuchando? Si alguien me pudiera confirmar, por favor, ¿se escucha? Sí, sí, se escuchan. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a empezar con los primeros puntos acerca de generalidades. ¿Qué es una historia clínica? Como pueden ver en el cuadrito que acaba de aparecer, es una narración ordenada y detallada de eventos psicofísicos y sociales que se centran en eventos del pasado y del presente sobre un paciente y que se ven relacionados con algún problema que lo afecta. Me explico. Narración ordenada y detallada porque es importante cubrir cuantos más detalles se pueda acerca de lo que afecta al paciente. Ordenada porque necesitamos saber qué pasó primero, qué le siguió o a estos problemas, si progresaron, se intensificaron o cambiaron. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, eh, no, corrijo, bueno, en cuadrante superior izquierdo, que bajó a fosa ilíaca derecha y se intensificó. Eso me haría pensar tal vez en, por ejemplo, una apendicitis, por ejemplo, un diferencial. Podría pensar tal vez, no sé, en un cálculo, pero ya un poquito más lejano, porque de izquierda a derecha, bueno, tal vez podría ser un diferencial un poco raro por ciertas variaciones anatómicas, ¿no? Que por la inervación gástrica puede hacerme derivar ese tipo de dolor. O qué sé yo, tal vez podría ser una gastroenterocolitis, por ejemplo, es una posibilidad. Y necesito buscar cuanta más información para tratar de ir descartando estas posibilidades, ¿no? Además, son eventos psicofísicos y sociales, porque no todo lo que afecte a un paciente necesariamente es una enfermedad característica de lo que puede encontrar en emergencia, sino más. Por ejemplo, un trastorno mental, lo puedo ver también en emergencia, pero no es tan común, por ejemplo, como ver una persona vomitando sangre, por ejemplo. O, por ejemplo, una enfermedad mental, llegan a emergencia porque, qué sé yo, lo encontraron delirando o no reconociendo las zonas, está perdido y es una persona que justamente tiene indicios de Alzheimer, por ejemplo. Y como tal, no tiene una afección física propia, pero sí psicológica, psiquiátrica. O sociales, por ejemplo, casos de abandono que puedan condicionar por ejemplo, de adultos mayores que pueda ser un riesgo para estos adultos que pueden tener caídas y de ahí riesgo de fractura, por ejemplo. Y es importante detallar justo varias de estas cosas según el área de la especialidad que lo está abordando. Si está en emergencia, si está en neurología, si está en cardiología, si está en salud mental, por ejemplo. Y ahí las pequeñas variaciones, pasados y presentes, porque el paciente no necesariamente va a decir, Doctor, desde hace un par de horas me empezó a doler la rodilla derecha y bueno, yo tuve una caída hace ya varios años y sospecho que se puede relacionar con ello. Me puede mencionar eso, pero después ahondando me doy con la sorpresa de que el paciente, qué sé yo, este, no sé, tuvo un accidente vergonzoso y no lo quiso mencionar. Voy ahondando un poco en cómo me va contando la confidencialidad propia de la historia clínica y me va permitiendo andar entre eventos pasados, lo que ya le haya pasado, y presentes de cómo se esté sintiendo ahora, qué es lo que le esté doliendo, dónde le está afectando, referidos a un paciente y que esto se relacione con un problema. Vamos a ahondar un poco en ese término más adelante. Aquí, bueno, ha aparecido la foto de, bueno, un personaje muy conocido en la medicina, Hipócrates, que justamente fue uno de los pioneros en la medicina a la hora de tratar de estamentar las bases, ¿no? Entre ellas también justamente el cómo reconocer un problema, una patología y cómo ahondarlo a la hora de estudiarlo.
Algo clave para una historia clínica es que depende de otras variables como son la anamnesis, el examen físico y la elaboración intelectual del médico. Estas tres variables son necesarias para desarrollar una historia clínica. A ver, para que no se me duerman, chicos, ¿alguien sabe qué es la anamnesis? Tienen los micrófonos, tienen el chat. Por favor, chicos, participen. ¿Qué es la anamnesis? Son las preguntas que le haces. Ya, muy bien, las preguntas. ¿Qué más? Entrevista al paciente, me comenta Gema. Ya, muy bien, correcto. Ese sería el término más exacto, porque, o sea, no solo es un interrogatorio, es una conversación, es una entrevista. Yo estoy hablando con el paciente, le genero un ambiente de confianza y de esa forma, mientras él me va contando, yo voy tratando de indagar entre las posibles consideraciones que puedan verse relacionadas al problema que afecta al paciente. Esa entrevista, ese diálogo es la anamnesis. El examen físico es la evaluación física que el médico hace para tratar de determinar cuál es el problema a nivel corpóreo, ¿no? Si es que fuera relacionable o competente al caso, ¿no? Y la elaboración intelectual es la experiencia, el empirismo propio del médico a la hora de reconocer casos en los pacientes, ¿no? Ahora, características. ¿Cuáles son las características de una historia clínica? La historia clínica es un documento médico porque lo elabora un profesional de la salud y justamente se encarga de analizar la patología propiamente dicha, los signos, los síntomas, lo que en conjunto forman un síndrome, ¿no? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas relacionados a una misma patología. Las enfermedades o algún trastorno, todo ello que el médico, el doctor recopila para estructurar una historia clínica, lo hace un documento médico. Un documento científico, porque se basa justamente en el método científico que va siguiendo cada uno de esos pasos lógicos para tratar de encontrar una respuesta lógica según las causas que podrían verse relacionadas al problema. Un causa-efecto es lo que justamente se refleja a la hora de analizar la historia. Si el paciente le duele el estómago y previamente comió mariscos, causa-efecto me puede hacer pensar en esa posibilidad. Ya hay antecedentes de ello, hay estudios relacionados a ello, una posible gastroenterocolitis me hace pensar en que pueda ser el caso del paciente. Es un documento científico preceptivo. Un documento legal. ¿Por qué la historia clínica es un documento legal? Porque la historia como tal recopila un testimonio que da el paciente para tratar de explicar su caso. Y el médico como tal está obligado a corresponder cada uno de los testimonios que da el paciente para tratar de indagar en su enfermedad. Así como el paciente puede comentar algo y decir, no, yo no lo he dicho, no, que está mintiendo el doctor, que por eso lo estoy denunciando, porque está tratándome mal o porque me ha dado una medicina que no corresponde, el médico puede decir, no, aquí está todo bien detallado porque lo he anotado en la historia clínica, está todo bien registrado y todo. La historia clínica como tal es un documento legal porque garantiza que el testimonio que da el paciente es verídico y es responsabilidad del médico saber qué anotar, cómo anotarlo y cómo explicarlo. También es un documento económico, porque la historia clínica como tal justifica cualquier actividad, cualquier examen, cualquier prueba que se le pueda hacer al paciente para que la entidad correspondiente lo asuma. Por ejemplo, aquellos que tienen seguro en MINSA, en el SIS, o en el seguro de trabajadores, salud, por ejemplo, o algún seguro particular en alguna clínica, como tal, a ellos asumen muchas veces parte o la totalidad del costo y justamente la historia clínica garantiza que justamente estas pruebas sean asumidas por ellos. Y es un documento humano. Esta es una de las principales características, porque como bien hemos resaltado, la historia clínica se forma en base a la anamnesis, examen físico y la elaboración intelectual del médico. Es la acción que ejerce el médico en todo su proceso de investigación en el paciente y todo lo que el paciente permite para que se pueda ahondar su enfermedad y de esa manera buscar una solución. Esa relación médico-paciente vuelve este documento un documento humano. ¿Ok? En base a esto, este es un modelo de historia, para que más o menos tengan una idea de cómo es si es que aún no han visto una historia clínica. La historia clínica tiene varias partes, varía en algunos formatos.
algunas cosas más, algunas cosas menos, pero a grandes rasgos esto es lo que contendría una historia clínica normal. Filiación o los datos personales del paciente, lo que es nombre, apellido, sexo, edad, dirección, etcétera. Enfermedad actual, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio de enfermedad, el curso de la enfermedad y en este contexto el relato cronológico, signos, síntomas principales y funciones biológicas. Los antecedentes sean los generales, personales o familiares, el examen físico general, las funciones vitales y la revisión por aparatos y sistemas, el resumen semiológico, las consideraciones diagnósticas, la evolución diaria del paciente y para finalizar la epicrisis. ¿Ok? Esas son todas las partes que componen una historia clínica básica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita, que ahonde? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, por lo que veo, todo está claro. Han escrito por el chat. ¿Qué es la epicrisis? Lo voy a mencionar igual más adelante, pero la epicrisis como tal es el documento final de una historia clínica cuando al paciente ya se le va de alta, cuando va a ser trasladado a otro servicio o cuando fallece. Si el paciente tuviera alguna de estas condiciones, el médico tratante tiene que cerrar la historia clínica con un documento que demuestre todo lo que se ha hecho, todo cómo estaba el paciente, como una forma de resumen, y determinar qué es lo último que se está haciendo, si se le está dando de alta, si es que se le está trasladando a otro servicio o a otro hospital, por ejemplo, o si es que ha fallecido. Y ya después proceden, claro, otros documentos, ¿no? Pero parte de la historia clínica, el cierre es la epicrisis. Buenas noches. Una consulta. En la parte de filiación, o sea, tenemos que poner como tal el nombre del paciente, peso, edad, todo ello, o es solo entrega triaje. Ok, sucede que como tal triaje es una variable importante a la hora de hablar de emergencia, pero una historia clínica no solo se desarrolla ahí, también puede ser en consultorio externo, en hospitalización, en algún servicio externo, por ejemplo, en el área especializada de salud mental, por ejemplo, o en el servicio no sé, por ejemplo, en el INEM. Hay muchas instituciones que manejan diversos formatos de historia clínicas y no siempre hay un triaje exacto, sino que hay una entrevista previa o que la enfermera como tal hace un estudio previo antes de pasar con el médico tratante. En ese sentido, en cada uno de esos documentos tiene que fijarse la afiliación del paciente. ¿Por qué? En el triaje el paciente me puede decir, es Juanito Alcachofa, vive en tal, pesa tanto, vino por tal motivo, pero demoran unas cuantas horas, el paciente, qué sé yo, se va al baño y llega otra persona que tiene un nombre muy parecido, piensan que lo llaman y el médico tratante llega y justamente lo evalúa. Puede haber una pequeña confusión y se puede determinar esas pequeñas fallas o ese pequeño error si es que uno hace la afiliación de nuevo. Revisa los datos, corrobora que es el paciente que ha llegado. Si hubiera un error, disculpe, usted es tal, no, perdón, el paciente y se corrige, ¿no? La afiliación es importante en cada una de las historias clínicas que se haga. En el triaje manejan un formato, en consultorio externo manejan otro, en hospitalización manejan otro y similar. Sí o sí, en todas las historias clínicas debe haber filiación. Y ahí el porqué de la importancia, por ejemplo. Ese es un caso de muchos. Ok, gracias. Ok. Si no hubiera más dudas, pasamos a la siguiente. Igual vamos a ahondar en cada uno de estos puntos. Pasamos a conceptos. Como les pregunté en un inicio, y acá justamente lo vamos ya poniendo en papel, la anamnesis como tal es la indagación por medio de preguntas acerca de las características de la enfermedad y antecedentes del paciente. Uno empieza la entrevista buscando información, porque el paciente no va a llegar y me va a decir, doctor, tengo un dolor en el cuadrante superior derecho de tipo punzante y opresivo, me ha generado un cuadro ictérico. No, no me va a decir todos los datos semiológicos de pie de letra. Lo que va a decir, doctor, me duele aquí y estoy amarillo. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo resolver el problema? Fácil, no me va a dar información porque le está doliendo demasiado. La idea es cómo el médico tratante va a poder ahondar entre la información que puede mediante la entrevista y mediante la evaluación de signos. La primera parte, que es justamente esa indagación, es la anamnesis. Uno indaga por preguntas sobre ciertas características de la enfermedad y por la experiencia del médico, uno va sabiendo qué preguntas decir y qué preguntas le va a dar más información. Porque uno con
a ver, por ejemplo, uno pregunta dónde vive y el paciente, por ejemplo, dice, doctor, sí, yo vivo en San Juan del Lurigancho. Y previamente me dijo que tenía su oración, tenía un cuadro diarreico, hace poco esta diarrea vino con sangre, se sentía demasiado mal y yo lo estoy atendiendo en emergencia, me dice esa consideración, tiene fiebre, está sudoroso, o piensa tal vez que es dengue, por ejemplo, y está en un dengue, en un cuadro grave, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por la dirección ya tengo el dato de que el paciente vive en una zona endémica importante y redirijo las preguntas. Disculpe, en su casa usted tiene tanques con agua al descubierto. Me dice que sí, voy indagando, voy confirmando mi sospecha y voy direccionando las preguntas sabiendo a qué posible sospecha me hace pensar. Y también me relaciono con los antecedentes. Disculpe, en su familia alguien ha tenido un cuadro parecido. No sé, mis hijos han tenido un poco de fiebre, pero para buena suerte no les ha afectado en nada. Pensé que era algo que habíamos comido. No, no, y vamos ahondando, ¿no? La anamnesis es importante por eso, porque no es solo hacer preguntas, es una entrevista dirigida. Es saber qué preguntar y qué buscar. Ectoscopía. Aquí una pregunta clave. Pero primero, ¿qué es ectoscopía? Es la percepción subjetiva sobre el estado de gravedad, edad aparente y signos destacados del paciente. Pregunta, chicos, y bueno, también un poco de pista con la diapositiva anterior, pero dígame, ¿la ectoscopía es parte de la historia clínica? Chicos, ¿la ectoscopía es parte de la historia clínica? Si lo es, ¿en qué subtítulo que les mostré estaría? Y si no está en la historia clínica, entonces, ¿cómo se hace? ¿En qué consiste? Un ejemplo, ¿qué podría representar justamente la ectoscopía? ¿Cómo ser en la práctica qué es la ectoscopía? ¿Alguien me lo podría explicar? Sería parte y podría ubicarse en la parte donde te sugiere dar una presunción diagnóstica de repente, de acuerdo a lo La que presunción tú, diagnóstica. de acuerdo a lo que Ya, tú observas, ¿no? Del paciente y los datos recopilados de la anamnesis, pues, ¿no? ya, me gusta, me gusta. Ok, ¿alguien más tiene una opinión diferente o similar a la de su compañera? Sería antes del examen físico. Antes del examen físico, ya, Mm, ya en reali- relativamente. en realidad Ya. sería como una apreciación inicial del paciente. O sea, ni bien, por ejemplo, está llegando al consultorio, ya puedes decir que quizás esté pálido o quizás esté mm, con dolor aparente, ¿no? Creo que es parte eh, de la historia clínica. Ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. Sí, lo que comenta Yulisa es el punto más cercano a lo que podría comentarles. La ectoscopía, como bien claro dice, es una percepción subjetiva. Es algo que la información que el médico puede captar del paciente sobre la gravedad, la edad y signos característicos del paciente. Pero aquí la característica, esto no es parte de la historia clínica, pero me ayuda a saber qué voy a poner en la historia clínica. Porque no es lo mismo que llegue un paciente caminando con un poco de fiebre, algo cansado, pero consciente, a que llegue un paciente en silla de ruedas, semi inconsciente, que empiece a hablar de delirios y esté muy pálido y me comenten de que ha tenido un accidente y por eso luce así. No es lo mismo. O que un paciente, por ejemplo, que llegue con una cafarena, todo bien abrigado, y una cubierta en la cabeza ocultando una posible alopecia. Me podrías hacer pensar tal vez un paciente renal o un paciente con algún cuadro carcinógeno, por ejemplo. O, por ejemplo, un paciente que luzca amarillo no es lo mismo que un paciente que luzca pálido, blanco, ¿no? Uno es un paciente ictérico, el otro es un paciente anémico. Y en base a eso, cada uno se relaciona a diferentes patologías. Decir, por ejemplo, paciente mujer de aparentemente 22 años con cierta posición antálgica en cuadrante derecho de abdomen, por ejemplo. Lo que estoy diciendo ahí es que llega una mujer
que se está agarrando en la parte derecha del abdomen, haciendo presión porque aparentemente le duele y estar en esa posición hace que duela menos, aparentemente, una posición antálgica. Con eso ya tengo información de en dónde le duele, qué podría dolerle y qué preguntarle. Con eso no le voy a decir, señora, ¿usted ha venido por qué motivo? ¿Le duele la rodilla? No, no le voy a preguntar eso, evidentemente. La ectoscopia me permite tener una primera impresión del paciente para saber qué poder decirle y también saber cuáles son las características de su posible enfermedad. Si llega el paciente así arrastrándose con las justas, su mano derecha está en el pecho, justamente a la altura del mediastino, está así cansado, como que desorientado. Lo primero que voy a pensar si es que, por ejemplo, no sé, es un varón de 45 o 50 años, pucha, es un infarto, no lo voy a sentar y le voy a hacer una entrevista, no, al contrario, lo que voy a hacer, señor, ¿se siente bien? ¿Le duele el pecho? ¿Hace cuánto? ¿Se ha extendido al brazo? Y lo primero que pido es una camilla y lo llevamos a emergencia, porque ahorita le da un infarto y se muere en el consultorio, ¿no? Evidentemente hay que saber qué pacientes atender, a quiénes no, o qué atenderlos, o cómo abordarlos. Y la ectoscopía es importante por eso, no porque sea parte de la historia clínica, sino porque me ayuda a formar la historia clínica en base a primera impresión que tengo. Pero, y aquí la observación, es una percepción subjetiva, no tiene que ver nada objetivo, en este caso, cualquier cosa que me pueda decir el paciente. Si de la nada llega el paciente y me dice, buenos días, doctor, me duele aquí el hombro derecho, eso ya no es ectoscopía. A pesar de que se esté agarrando el hombro derecho, por visión yo puedo pensar, sí, también le duele el hombro derecho, pero si ya me lo dice, eso no es parte de la ectoscopía, eso ya es parte de la anamnesis, ya me está comentando su problema y yo voy a ahondar en preguntas en base a eso y voy a tratar de buscar cuál es el problema en sí. Pero lo que él me diga ya no es subjetivo, es objetivo, porque es algo que no viene de la percepción propia del médico, es algo que me comenta el paciente y que en base a eso yo trabajo. No sé si me dejo entender. En base a eso es lo que uno obtiene por lectoscopía. Y la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Es la condición de una historia clínica que garantiza que la información que se escribe no se va a divulgar sin autorización del paciente. Y esa es una característica importante. Las historias clínicas garantizan esa privacidad para el paciente de que, por ejemplo, no se divulgue que un paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual. Evidentemente, el paciente tiene que ser responsable, tiene que hacer sus tratamientos y obviamente tiene que cuidarse y cuidar por ejemplo, su pareja, ¿no? Porque pues, si tiene una ETS, la idea es ser responsable con ello y tratar de cuidarse por ese asunto. Pero no por ello significa que yo voy a sacar un cartel diciendo, este paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, cuídense de él. No, al contrario, sería prejuicioso, dañino y totalmente antiético. Pero me entienden más o menos la idea, a pesar de que no haya exagerado, ¿no? La idea de ser confidencial con el paciente es que le garanticemos que su privacidad, ese eh, esa seguridad propia esté garantizada para que el paciente pueda seguir acorde su propio tratamiento, pueda seguir su vida y no se vea perjudicado. Por ejemplo, que una paciente esté embarazada no me da el derecho de decírselo a sus padres, por ejemplo. Si bien puede ser, por ejemplo, tal vez una paciente menor de edad, la paciente como tal tiene hasta ciertos derechos, a no ser de que justamente, por ejemplo, haya cierta limitación en qué decisiones pueda tomar y qué no. Hay ciertas características éticas que me permiten saber qué decir y qué no decir a los padres, pero también tengo que velar por la confidencialidad del caso de la hija. Si la paciente tiene 17 a punto de cumplir 18 años, yo por lógica ya tengo entendido que tiene cierto grado de responsabilidad mental, o sea, por así decirlo, tiene más conciencia de su situación a que, por ejemplo, fuera una niña de 5 o 6 años, que muy probablemente no sea el caso. Son contextos totalmente diferentes. Y en base a eso uno también tiene que saber qué preguntas hacer, cómo orientarlas y saber que el paciente tiene un grado de confidencialidad de saber de qué información se puede manejar y qué no. Así nomás no se puede divulgar información sensible. Es justamente la característica importante de la historia clínica en este ámbito. No se puede soltar así nomás cualquier tipo de información. Tal vez los ejemplos son un poco grandes, pero o sea, con eso quiero remarcar la importancia. ¿Ok? Pasamos a lo que viene a ser formatos de historia.
Como les comenté, hay múltiples servicios que cuentan con sus propios tipos de historias y no todas tienen el mismo tipo de información, porque por ejemplo, en un servicio de ginecología manejan bastante todo lo que es desarrollo psicomotor, edad gestacional, número de gestaciones, FUR, por ejemplo, la fecha última de regla, qué sé yo, pero no necesariamente es algo que suele importarle a servicios, por ejemplo, como traumatología o, no sé, servicios como, qué sé yo, urología, por ejemplo, porque es para atención de géneros opuestos, a eso me refiero, o sea, se focalizan en otros grupos y por ende no necesariamente manejan la misma información, a eso me refiero. En base a esta diferencia de formatos según el servicio, según el tipo de hospital, según la institución, es que se consideran dos tipos de formatos, los formatos básicos y los especiales, o bueno, especializados. Los básicos son los formatos de consulta externa, emergencia, hospitalización y ficha familiar. Son estos cuatro documentos lo que caracterizan a casi cualquier servicio de salud. Y el otro son los formatos especiales. El formato en filiación, solicitud de exámenes auxiliares, una interconsulta a otro servicio, consentimiento informado, la referencia y contrarreferencia. Son documentos que son más especializados para ciertas áreas o para cierto trabajo interáreas que pueden facilitar la comunicación de información y de cierta información. Es muy común que, por ejemplo, gastroenterología trabaje de la mano con cirugía general, por ejemplo, o que nefrología trabaje con urología. Y hay ciertos formatos que justamente le facilitan ese tipo de información porque manejan conceptos muy similares. O por ejemplo, bueno, un poquito polémico, ¿no? Pero odontología los especialistas de maxilo, por ejemplo, con los cirujanos de cabeza y cuello, tienen cierta información que manejan de forma similar y que si hubiera un cuadro odontológico que pasara a una emergencia, lo manejarían ya los especialistas de cabeza y cuello, dependiendo la posible situación. A eso me refiero. Hay formatos que justamente facilitan qué información se necesita para que ellos puedan manejarlo correspondientemente, cada servicio con el otro. En base a esto, ¿queda alguna duda, alguna incógnita, algo que quieran que mencione, repita? ¿Todo claro? Ok, con lo que veo, todo claro. Pasamos a lo siguiente. Historia orientada por problemas. La historia orientada por problemas es un formato de historia que sugirió Lawrence Weed en el 64, ya que incluso en estos años, mucho antes de él, las historias clínicas no, como tal, no existían, solo eran anotaciones o registros médicos un poco ambiguos o vagos, basados en el empirismo de otros médicos que seguían casi el mismo formato que se hacía desde ya mucho antes de antaño, prácticamente de la era griega, la era de Hipócrates, porque no había un formato estructurado lógico que nos permitiera, y universal, que nos permitiera seguir la lógica inmediata de por qué el médico hizo esto, esto y esto, para poder saber por qué podría ser esto, por qué podría ser lo otro. En base a esa lógica es que este doctor sugirió este método lógico de documentación del problema del paciente para saber cómo garantizar un mejor servicio y poder llegar a mejores resultados. Los componentes de esta historia orientada a problemas que se maneja hasta la actualidad se componen de tres componentes, vale la redundancia. Base de datos, que son la información obtenida por la anamnesis, el examen físico y pruebas diagnósticas, la lista de problemas, definiendo ese problema como aquello que afecta al paciente, sea un signo, un síntoma, un trastorno, una limitación, un dato anormal, alguna falencia, algún cuadro que pueda hacer que el paciente no esté en óptimas condiciones o que se aleje de la definición que se maneja de salud. ¿Ok? Y el tercero, la nota SOAP. Esta es una mnemotecnia que hasta la fecha les puede servir. SOAP es los datos subjetivos, la S, los datos objetivos, la O, la valoración, el assessment, la letra A, y el plan a seguir, la letra P. Me explico. Los datos subjetivos, las impresiones que uno pueda tener, los datos objetivos, lo que viene a ser los signos característicos o las pruebas diagnósticas, que son datos más parametrados, más medibles, la valoración, la impresión diagnóstica, y el plan a seguir, el plan de trabajo, ¿no? Lo que viene a ser
qué más pruebas puedo hacerle, cuál es mi sospecha y en base a eso cómo descarto. Justamente ese plan a seguir es el cierre de la nota SOP que me permite ahondar de una forma metódica una historia clínica. Y bueno, en base a eso creo que se explica solo el por qué la historia orientada a problemas me permite facilitar la atención del paciente, ¿no? Es más estructurado y me lleva de una causa a una consecuencia, ¿no? Ahora, vayamos a la estructura, la anamnesis. ¿Qué era la anamnesis? Era esa entrevista. ¿De qué estaba, qué me permitía obtener información? Datos como, por ejemplo, la afiliación. La afiliación o datos personales abarca un gran listado. No siempre se recopila todo este listado, evidentemente, pero de este listado puedo obtener bastante información. Además, la enfermedad actual. Aquí se me voy a detener un poquito. A ver qué hora es. Ya, tenemos aún un poco más de 15 minutos. Perfecto. La enfermedad actual se caracteriza por todo lo competente a la enfermedad. El tiempo de enfermedad, cuánto tiempo ya tiene el paciente con el problema en cuestión. Si el paciente me dice, sí, doctor, que sucede que, bueno, yo tengo un dolor en el abdomen desde hace 2, 3 días, seguro, y sacando más información, sí, doctor, pero bueno, ya que lo menciona, la verdad, yo ya tenía estos episodios desde hace 6 meses, pero los dolores iban y venían, pero el dolor de ahora, pucha, es increíblemente alto. Entonces el tiempo de enfermedad ya no son 2, 3 días, son 6 meses. Y en base a eso yo también puedo andar en un punto más que es el episodio actual. Esto no, obviamente no está en todas las enfermedades, pero las enfermedades intermitentes me hacen pensar eso, ¿no? De que hay cuadros más agudos que otros y de ahí por qué de que puedo pensar de que la enfermedad no es un episodio agudo, sino crónico, pero con estadios. Forma, inicia enfermedad. ¿Cómo empezó la enfermedad? Sí, el dolor fue suave, doctor, pero empezó a subir conforme pasaban las horas. Entonces, no es una forma de inicio brusca, es progresiva, fue intensificando poco a poco. El curso de la enfermedad, justamente eso. La forma de inicio no fue brusca, sino fue progresiva y el curso fue intermitente, porque tal vez el dolor fue subiendo, bajando, no estacionario, o tal vez fue progresando, ¿no? El dolor, y en base a eso uno va ahondando en la enfermedad. Signos de síntomas principales. El paciente me puede decir, sí, doctor, tuve, no sé, 3 vómitos en la mañana y 2 en la tarde, precedidos por muchas náuseas. También me dolía el dedo chiquito del pie. También, bueno, estuve llorando bastante, estuve sudando y, bueno, también me puse pálido. De todos eso, evidentemente hay cosas que yo no voy a poner en la historia clínica, como que tal vez le dolía el dedo chiquito del pie, ¿no? O el meñique, ¿no? O que, por ejemplo, estaba pues lloroso. O sea, con eso me dice que el dolor es muy intenso, es un dolor muy intenso. Puedo poner tal vez un dolor 10 de 10, pero no voy a notar que pues le hizo llorar, o a lo mucho tal vez puedo decir que fue insoportable y ya en base a eso se entiende un poco la idea. Estaba pálido, ese es otro signo, y que pues el dolor era focalizado en tal área, por ejemplo. Con eso ya tengo los 3 signos principales de lo que me menciona el paciente. ¿Qué más? Relato cronológico. Esto lo voy a andar en la siguiente diapositiva, así que no se preocupe. La medicación recibida, esto aparece en ciertas diapositivas porque, en ciertas historias digo, porque depende también si es que es importante o no el punto. Puede que el paciente diga, sí, que bueno, yo no tomo medicación, yo estoy bien, no soy hipertenso, no soy diabético, pero tomé un paracetamol porque me dolía mucho y ya vine porque ya no me hacía efecto, por ejemplo. Con esa medicación recibida, paracetamol de 500 miligramos, por ejemplo. O el paciente me dice, no, sí, sí, soy diabético, tomo mi metformina a tal hora, y aparte, bueno, también soy, qué sé yo, hipotiroidea. Ya, paciente hipotiroidea, con, no sé, con diabetes, toma tal, a tal hora, de forma permanente. Ya con eso ya tengo una idea de que la medicación recibida es constante. Funciones biológicas. Y esto también quiero resaltarlo bastante. No confundir funciones biológicas con funciones vitales. Aquel que confunda funciones biológicas con funciones vitales se va a enredar bastante y le van a hacer bullying en el hospital, ya digo. Funciones biológicas, relaciones biológicas, un ser vivo, un cuerpo humano que tiene hambre, está el apetito, tiene sed, eh, su diuresis, la orina, ¿no? La defecación, sus heces, el peso habitual, esto a veces lo consideran, a veces no, pero igual lo pongo por si acaso. Y también el sueño, que ahí es una de las funciones más que también consideran a veces, ¿ok? Esas 5
funciones biológicas son las que sí o sí no se les puede escapar. ¿Ok, chicos? Apetito, sed, diuresis u orina, heces o defecación, sueño y el peso habitual. ¿Ok? Esas son funciones biológicas. No confundir con funciones vitales o signos vitales, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, para cerrar esta primera parte, cada dato recopilado tiene una importancia en su esencia como en su trasfondo. Es importante saber que el paciente se llama Juanito el Cachofa, pero también me importa saber variables como, por ejemplo, su sexo, su edad, su raza, DNI, estado civil, bla, 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 todo eso. Pero no solo por lo que representa cada uno, sino por el trasfondo que tiene. El paciente, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 18, 20 años. Puedo pensar el paciente tiene una edad muy característica de aquellos que tienen, por ejemplo, un cuadro de apendicitis que cuadra perfecto con los síntomas que tiene. Es relacionado a una variable epidemiológica. Por ahí me puedo relacionar. Porque si llega un paciente de 89 años y le duele justamente el fósil ilíaca derecha, lo primero que voy a pensar no necesariamente es una apendicitis, tal vez puede ser una peritonitis, tal vez sí, pero no necesariamente por el apéndice, tal vez es alguna otra condición, o tal vez una embolia de la mesentérica, por ejemplo, un híleo. O sea, hay más diferenciales que se pueden apegar más a un cuadro de característico de una persona de 89 que uno de 20, por ejemplo. Pero, o sea, la edad sí me puede ser una variable orientadora. La religión, por ejemplo, y esto es un dato importante que sí no se le puede escapar. Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre, y eso es importante. El paciente está en shock hipovolémico, pucha, no le puedo pasar sangre, ya ni modo, tráiganos traigan suero y si es que fuera posible, bueno, un paquete plasmático, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, eso sí puede ser una condición más válida o tolerable dependiendo del paciente, ¿no? Hay algunos que igual se niegan, pucha, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, también lugar de nacimiento. El paciente vive en Lima como residencia, pero él nació en Pasco, en Ancash, por ejemplo. Hay zonas en las cuales, por ejemplo, antes había problemas con la sal, que antes no era ayudada y era un factor de riesgo para bocio. Y se veían casos en Lima, pero no porque consumiera sal no yodada en Lima, era porque de niño, donde creció, por ejemplo, Cerro de Pasco, que era una de las zonas, la sal no era ayudada y ahí porque el cuadro. Ocupación, profesión. No es lo mismo las enfermedades que suele tener un paciente estibador, que son aquellos que cargan saco de papa en Mercado Central, por ejemplo, que suele relacionarse, por ejemplo, una osteoartritis por cargar el saco de papa, a que, por ejemplo, no sé, sea un golfista o un nadador olímpico que suelen tener mayores riesgos de otro tipo de osteoartritis, pero por el esfuerzo de otras articulaciones. O, por ejemplo, no sé, un docente que suele ser más sedentario y eso se le puede condicionar a patologías gástricas porque al ser sedentario el metabolismo es diferente, ¿no? Hay ciertas condiciones, ¿no? Bueno, otras características, por ejemplo, sexo, los hombres mienten, por eso no confíen en lo que digan, ¿no? No, mentira, pero, o sea, entienden más o menos que a lo que voy es que cada una de las variables que puedan obtener que les mencione, no solo tiene importancia por lo que dicen, sino por el trasfondo. Cada uno de estos datos le da una información en el subtexto. Enfermedad actual, bueno, eso ya lo hemos ahondado, pasamos a la siguiente. Relato cronológico, justamente aquí me quería detener. Y este es un ejemplo de cómo también quisiera que más o menos contemplen cómo hacer un relato cronológico. Igual lo van a ver después, cómo se evalúa el dolor, por ejemplo, pero acá quise poner un ejemplo, ¿no? El relato cronológico. Paciente refiere que desde hace 12 horas tiene un dolor en fosa ilíaca derecha de intensidad moderada, carácter punzante, se intensifica presión y temporalmente alivió al tomar paracetamol de 500. Al mismo tiempo, se le sumaron e intensificaron progresivamente náuseas, tuvo 2 episodios de vómitos explosivos y pérdida de apetito. Por tal motivo, acude a emergencia al hospital. Con este pequeño relato, yo ya resumí que el tiempo de enfermedad es de 12 horas. Los signos principales son dolor en fosa ilíaca, con todas estas características, ¿no? Tuvo náuseas, tuvo vómitos de tipo explosivos y tuvo pérdida de apetito. Tuvo cierto grado de anorexia temporal, ¿no? No, con eso ya me hace pensar en una posible patología, pero no lo puedo confirmar sino hasta hacer un examen físico y luego otro tipo de pruebas diagnósticas. Pero con ese relato cronológico ya estructurado de forma ordenada y de forma metódica las características de esas patologías, resaltando la patología importante. Eh,
Acá me menciona que el dolor está en fosa ilíaca, la localización, 12 horas ha sido 12 horas de dolor, la antigüedad o el tiempo. En fosa ilíaca, la localización, la intensidad que fue moderada, tal vez un 6 7 de 10, por ejemplo, de carácter punzante, hay ciertos valores que lo intensifican y hay ciertos factores que lo alivian. La mnemotecnia, que igual les van a mencionar en dolor, es alicia. Antigüedad, la localización, la L, la I de intensidad, la C de carácter, la I de factores que intensifican y la A de factores que alivian. ¿Ok? Con eso ya tienen más o menos una idea de cómo evaluar dolor, por ejemplo. Acá incluso en el relato se pudieron haber explayado un poco más. Se le sumaron progresivamente náuseas y tuvo 2 episodios de vómitos explosivos, pero ¿vómitos de qué tipo? ¿Vómitos alimenticios o vómitos líquidos? Fueron inmediatamente después de comer o tras paso de las horas. Con eso me doy una idea de si son vómitos alimenticios o no, por ejemplo, o vómitos sanguinolentos, si fuera una hematemesis, por ejemplo, y la pérdida de apetito. Ya, por ejemplo, o sea, se puede andar tal vez un poquito más incluso, pero con eso tienen una idea más o menos cómo hacer un relato cronológico, la importancia de cuál es seguir el orden, priorizar ciertos síntomas a resaltar en la historia y saber cómo orientar estos problemas a una posible patología, ¿no? Y otros datos que se pueden obtener de la anamnesis son los antecedentes, los generales, los personales y los familiares. Generales son todo aquello que circunde o afecte a la persona, o de una forma positiva o negativa, claro. Vivienda, si es de material noble, si es de calamina, si es de adobe, o si es que tiene vivienda incluso. Servicios básicos, si cuenta con luz, agua, desagüe, ¿no? Alimentación, come 3 veces al día, su dieta es balanceada, rica en carbohidratos, por ahí me doy una idea. Viajes recientes, tal vez se ha ido recientemente a la selva. O mascota, crianza de animales, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo uno que tenga mascota a otro que cría animales. Hay una pequeña diferencia por si acaso, ¿no? Porque algunos pacientes, sí, sí, yo tengo mis mascotitas, mis animalitos, ¿no? Que, pues, no, mi vaquita, mis cuyes, ¿no? Y pues no, no son mascotas, eso ya es crianza de animales, ¿no? Pero igual, dependiendo de los términos, algunos pacientes lo manejan así. Hábitos nocivos, el paciente fuma, el paciente bebe, el paciente se droga, por ejemplo. Ahí obviamente con el recato debido, porque a veces algunos pacientes hasta se ofenden de que les hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Pero uno por formalidad y también para tener todo registrado. Disculpe, señor, tal vez esta pregunta le pueda resultar incómoda, pero ¿acaso usted fuma? ¿Acaso usted bebe? ¿O usted ha consumido drogas previamente? Ya, con eso uno ya tiene una idea de qué puede haber en el paciente, ¿no? Alergias y reacciones alérgicas a medicamentos. No son lo mismo, pero se relacionan, porque uno puede tener alergia al polvo como que puede tener alergia a la penicilina. Y en base a eso uno ya sabe qué hacer con el paciente. Grupos sanguíneos, esa es una variable importante. Algunos lo colocan en generalidades, otros los colocan en antecedentes personales, pero igual lo dejo ahí a mención. Y estado basal, porque es diferente que el paciente llegue al servicio y ponga en la historia clínica que su estado es independiente y salga, y después en hospitalizaciones sea dependiente parcial de un bastón, por ejemplo, o de un andador, por ejemplo. Con eso tal vez me hace una idea de que el paciente está deteriorándose físicamente y está dependiendo de otros elementos para poder andar. Y puede ser una sospecha pues, de que está fallando algún tratamiento, por ejemplo, ¿no? Ahí la importancia. Eh, Antecedentes personales, los fisiológicos, patológicos y los medicamentosos, vacunación, transfusiones, etcétera, ¿no? Fisiológicos, edad gestacional, a cuántos meses nació, el parto, si fue natural o cesárea, ¿no? Desarrollo psicomotor, si fue normal, si fuera mujer, por ejemplo, si tuvo su menarquia a qué edad, la fecha de última regla, gestaciones, bueno, fórmula gestacional también puede figurar aquí, ¿no? Etcétera. Factores patológicos, lo que vienen a ser los antecedentes médicos. Por ejemplo, tal vez el paciente tiene hipertensión y lo registro. Antecedente quirúrgico, fue paciente operado de vesícula, por ejemplo, tuvo una coledocolitiasis y por eso se lo operó, no se le hizo una colestectomía, por ejemplo. O ginecobstétricos, fue una paciente de 3 gestaciones previas, con las 2 últimas fueron por cesárea, por ejemplo. O psiquiátrico, por ejemplo, paciente esquizofrénico, ¿no? Ahí se registra.
medicamentos a consumir, ¿no? Ahí también se registra, vacunaciones. Bueno, recientemente fue muy importante resaltar sus 5 vacunas de COVID ya. Igual no se llama resaltar si es que fuera competente, ¿no? Porque hasta la fecha y sigue sorprendiendo, hay pacientes que no se han vacunado. Y transfusiones, ¿no? Si es que hubiera el caso, porque también me puede hacer pensar en otro tipo de patologías. Y bueno, también antecedentes familiares, ¿no? Si el paciente tiene un padre, una madre diabética, un padre hipertenso, ¿no? Por ahí puedo orientar un poco un posible diagnóstico. Ahora, también una breve mención, y esto ya es un poco más por el lado empírico, este, no está de más mencionar de que todo lo que menciona el paciente, si bien es legalmente importante registrarlo, no necesariamente todo lo que diga el paciente es cierto. Acá me voy a poner un poco muy house, creo, pero sí, el paciente puede mentir. Si le preguntan al paciente, ¿usted cuántas parejas sexuales tiene? Y el paciente dice, no, que yo solo tengo relaciones sexuales con mi esposa, pero después descubren que tiene, qué sé yo, una enfermedad de transmisión sexual y su esposa se hace sus pruebas de descarte y está sana. Bueno, eso me hace pensar que el paciente mintió, pero ya está registrado en la historia. Se tiene que hacer justamente la corrección, se tiene que acotar en una historia clínica de que sí, el paciente tiene tal, 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 el paciente negó, pero se confirmó con tal prueba diagnóstica, tal, 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 tal. Por ejemplo, ahí con eso ya uno tiene justificación legal para que no digan, no, que me han pinchado y que por ahí me han contagiado, que esto, que lo otro. No. Todo está registrado y uno también tiene que tener un poco de conciencia que puede haber riesgo de que el paciente mienta. Eso pasa también y no está de más que lo mencione. ¿Ok? Y para cerrar esta diapositiva, el examen físico. Hay 3 variables que analizamos en el examen físico. La revisión general, que es la impresión a grandes rasgos, lo que voy a registrar. Si el paciente en su estado general está en un buen estado general, un aparente regular estado general o en un mal estado general. Nutrición, un buen estado, un aparentemente regular estado general de nutrición o un mal estado de nutrición. Hidratación, la misma variable. Y la actitud, cómo se encuentra, si está animado, está decaído, está pálido, está desanimado, está somnoliento. Posición basal, está en una posición, bueno, está bien sentado o está erguido, está decaído, está, pues, qué sé yo, con brazos torcidos, ¿no? Fase, tiene una fase dolorosa, se está apretando el estómago, tiene una cara de dolor, una fase ictérica, una fase abotagada, por ejemplo. Hay varias características que se pueden considerar ahí. Signos vitales. Aquí lo que les quería mencionar. No confunden funciones biológicas con funciones o signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Presión arterial. Bueno, obviamente uno mide la presión arterial con su esteto y con su tensiómetro. Eh, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Bueno, frecuencia ventilatoria, para ser más específico, pero en algunas historias clínicas lo denominan frecuencia respiratoria y es un poco erróneo, porque si nos ponemos técnicos con la definición, la ventilación es que el pulmón se hinche porque pues, ha captado oxígeno, ha captado aire, y después lo expulsa, ¿no? Inspiración, expiración. Y la respiración se da a nivel alveolar, que eso no se puede evaluar evidentemente a simple vista, ¿no? O con elemento práctico, ¿no? Por ejemplo, el saturómetro, que se ve acá en esta imagen, me permite evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pero es un número aproximado, tiene siempre su margen de error, pero uno se da una idea o también lo puede evaluar si es que evalúa el pulso, ¿no? Que se acerca bastante el pulso arterial a la frecuencia cardíaca, ¿no? Y lo que viene a ser la temperatura. Aquí justamente estos son los signos vitales que sí o sí deberían manejarse. Entonces, bueno, evidentemente los elementos, ¿no? Un termómetro, el tensiómetro, el esteto, ¿no? Bueno, tensiómetro o esfingomanómetro, también denominado. Y lo que viene a ser el oxímetro o saturómetro. Y bueno, la frecuencia ventilatoria que se evalúa más que nada con qué tanto el paciente inspira, cuántas inspiraciones hace y en base a eso uno va a contabilizar. Igual esto lo vamos a ver en el taller del fin de semana, pero lo voy comentando. Y lo que viene a ser examen por aparatos y sistemas, ¿no? Lo que viene a ser piel, tejido celular subcutáneo, lo que viene a ser eh, evaluación de cabeza, cuello, tórax y abdomen, ¿no? Donde está la evaluación respiratoria, cardiovascular, la abdominal, lo que viene a ser la evaluación gástrica, lo que viene a ser la evaluación motora, ¿no? La extremidades, neurológica, nefrológica, etcétera. O sea, esa es revisión por aparato y sistemas. Hasta aquí, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro?
Doctor, Sí. ¿cómo sería, cómo sería más o menos una persona en aparente regular estado, ya sea general, de nutrición o Ah, hidratación? O sea, ¿cómo lo diferencio de un bueno? que un buen estado, evidentemente que no se nota un problema de fondo, pero con el paciente me diga, no, doctor, me duele aquí, pero no tengo una fase dolorosa, es un dolor manejable, es un dolor de intensidad 1 o 2, bueno, me dice que tal vez está en un buen estado general, pero tal vez, no sé, tiene un, no sé, retención de gases o tal vez un pequeño cólico, pero manejable. Pero yo no sé qué tan mal puede estar que para evitarme problemas, yo prefiero poner mejor aparentemente o en un aparente regular estado general, porque no está mal, pero tampoco se ve bien, pero yo no puedo definirlo, por eso aparente. Ese aparente me puede salvar de muchas cosas. Es un pequeño vacío, pero también sirve para saber de que hay un problema que no está bien definido, porque el paciente está así como que le duele, pero está sentado, no está haciendo escándalo a que sea pues un paciente que se esté retorciendo, se esté quejando, esté tirando todo, no se puede hablar con él. Hay ya por experiencia uno lo va manejando, de que hay ciertos dolores y dolores, ¿no? Por ejemplo, esa es una impresión a grandes rasgos. O por ejemplo, en el estado de conciencia, ¿no? Un paciente despierto, está normal, conversa, me hace pensar que está en un buen estado general, pero que tiene un pequeño problema aquí, que un paracetamol y ya está, se le pasó la cefalea. O no, doctor, que me duele la cabeza, que estoy así, estoy medio disociando, ya. Un aparente regular estado general. No, doctor, que me desmayo, pum, se cae por ejemplo, y eso es un mal estado general. Ya, o fácil no llega a consulta, evidentemente llega a emergencia porque está mal, pues no responde, no está desmayado. Hay ciertas diferencias, ¿no? Ya uno con la experiencia, como digo, obteniendo esa información, pero esto es a grandes rasgos para que tengan una idea, ¿ok? ¿Alguna otra Bien, pregunta, chicos? gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien más? Acá veo las preguntas, el tipo, Bueno, bueno, sí, pregunta por el tiempo. A lo que me refería era, por ejemplo, lo que es tipo progresivo o tipo brusco, insidioso, algo así. hay ¿Dónde? la enfermedad puede ser de un inicio insidioso o brusco. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, una fractura. El paciente está caminando, de la nada viene un carro, lo atropella y se le fractura el brazo. Y pues evidentemente tiene un trastorno por traumatismo, se le ha fracturado el hueso, es de inicio brusco. Un periodo agudo, pero brusco a que es diferente que, por ejemplo, no sé, tenga un dolor abdominal en boca de estómago que lleva ya desde hace 6 meses y se ha ido intensificando porque tal vez no ha comido a sus horas, tiene un helicobacter por ahí, me hace pensar en gastritis, por ejemplo. Ese es de tipo insidioso, pero que ha ido aumentando con el tiempo. Puede ser progresivo, puede ser estacionario, puede ser perenne, ¿no? Puede mantenerse. O sea, es diferente la forma de inicio al curso. Forma de inicio, el comienzo, ¿no? Cómo se da, si es brusco, insidioso, cómo va progresando, si aumenta la intensidad, si sube o baja la intensidad en periodos o si se mantiene lineal, si se mantiene constante. Eso es lo que analizan cada una de esas variables. ¿Ok? Doctor, entonces, como esa parte no Sí, entendí bien, entonces se le podría poner progresivo e insidioso, ¿o cómo? claro. O sea, claro, o sea, por ejemplo, no sé, claro, a ver, una enfermedad de inicio insidioso y de curso progresivo. Comienza suave y va aumentando el dolor. Me hace pensar, por ejemplo, una apendicitis. Tiene un dolor en cuadrante superior izquierdo que va desplazándose hasta fosa ilíaca derecha y va aumentando conforme van pasando las horas. Es un inicio insidioso de curso progresivo. O, por ejemplo, no sé, una cefalea que progresa a un desmayo, tal vez tiene una ACV, le duele la cabeza y, bueno, 3 horitas después se nos desmaya, ¿no? Le da un derrame cerebral y el paciente puede terminar hasta incluso cuadrapléjico, parapléjico. Es de inicio insidioso, curso progresivo, por ejemplo. Con eso, no sé si me deja explicar un poquito cómo es ese cuadro en especial. Ya, ok, ahora sí quedó más claro. Gracias. Ah, ya. Ok, perfecto, no hay problema. Ah, ya. Ok, si no hubiera más dudas, pasamos a la siguiente.
Para terminar, ya estamos ya en las últimas diapositivas, igual ya para no robar tiempo de la siguiente clase, resumen semiológico. Es técnicamente todo lo que hemos hablado, pero en unas cuantas líneas para que se sintetice la información más importante, ¿no? Básicamente es eso, los datos positivos son más importantes de la anamnesis y el examen físico, lo que se considera importante, ahí lo anotamos. Y en base a eso, nuestras consideraciones diagnósticas. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico presuntivo que de los diferenciales? Chicos, ¿Podría ser por exámenes de laboratorio que confirme? ya. ¿Alguien más? El primero es el más certero y los diferenciales son como que se desprenden, que se asemejan. Ya, más o menos va la idea. Ya está bien, me gusta, me gusta. ¿Alguien más? Vamos, chicos, arriesguense. El que no arriesga no gana. Eh, el primero puede Doctor, ser como disculpe, una hipótesis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está hablando? el diagnóstico presuntivo podemos decir que es un diagnóstico en el cual nosotros podemos sospechar del cual se está quejando el paciente y el diagnóstico diferencial vendría a ser lo que el paciente en sí manifiesta de la enfermedad, algo, algo propio de la enfermedad. Ya. Ya, me gusta, me gusta. ¿Alguien más? Ok, chicos, no hay problema. Ya, me gustaron sus comentarios. De hecho, están bastante cerca, porque sí, el presuntivo como tal es el diagnóstico que yo pienso puede ser lo que el paciente tiene. Si el paciente me dice que, no sé, siente palpitaciones en el corazón, se siente agitado, se siente cansado y está todo sudoroso, puedo pensar que está en una crisis hipertensiva. Pero después analizando encuentro nuevos síntomas y veo que se ha extendido al brazo izquierdo, está como que delirando, el dolor es retroesternal. Pucha, mi presuntivo era que tal vez una crisis hipertensiva, pero no, mi diferencial de infarto es aparentemente el correcto y de hecho le hago un EKG, pucha, sí, está teniendo un infarto de alto que pam, le saco, saco mi desfibrilador y ahí uno mismo es, ¿no? O sea, con ese ejemplo quiero que se entienda un poco la idea de que el diagnóstico presuntivo no es el diagnóstico definitivo, es el que yo pienso que es el más probable hacer, pero mis diferenciales son los otros diagnósticos que podrían ser, que no estoy seguro que sean, pero mi presuntivo es el más cercano. Ya después uno indagando, para eso tiene lo que viene a ser el plan de trabajo, uno va descartando diagnósticos para saber qué es lo que puede tener el paciente. Si el paciente empieza a, no sé, qué sé yo, orinar café, puedo pensar tal vez que tiene que ver algo con, no sé, el páncreas, por ejemplo, pero de la nada ya empiezo a notar mejor los datos, no, tal vez no era café, es más oscuro, más cargado, y tal vez es una orina con sangre, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, el paciente se está poniendo entre amarillo y naranja, y me hace pensar puede ser una ictericia, pero luego evaluando tiene sus valores normales, ¿no? O sus exámenes de vía biliar están normales, sus transaminasas, fosfatasa, todos esos exámenes salen normales, y después el paciente me dice que está comiendo bastante zanahoria. Ah, no, no está teniendo una ictericia, es una pseudoictericia por consumo excesivo de caroteno, por ejemplo. Ese podría ser mi diferencial y tal vez por ahí es que iba la cosa, ¿no? Este, uno va haciendo sus sospechas y en base a eso tiene posibles diagnósticos, porque la clínica puede ser muy similar en uno, en otro, en otro y en otro, pero hay ciertas características que las diferencian. Y en base a eso yo tengo que pensar cuál es el diagnóstico más probable. El paciente cumple con 5 cosas de ese diagnóstico, 3 cosas de este y una cosa de este. Entonces, el que cumple 5 debe ser mi presuntivo, es lo más probable. Pero los otros no los puedo descartar aún porque tienen bastante posibilidad. Esos son mis diferenciales. ¿Ok? Con eso creo que queda un poco más claro la idea, ¿no? Y en base a eso, uno hace su plan de trabajo. ¿Qué es lo que quiere hacer para confirmar su diagnóstico, para que su diagnóstico presuntivo sea definitivo? Saca sus exámenes auxiliares y el tratamiento.
Exámenes auxiliares puede ser laboratorio, ya sea un hemograma, ya sea un examen completo de orina, ya sea un perfil bioquímico, ya sea, por ejemplo, una, qué sé yo, una espirometría, un examen de imágenes, por ejemplo, su radiografía, su tomografía, su ecografía, ¿no? O, por ejemplo, una prueba de positrones, ¿no? Y si nos ponemos un poquito más técnicos. Y tratamiento, ¿no? ¿Qué medicación se le puede dar durante el proceso o como tratamiento definitivo, ¿no? El tratamiento farmacológico, tal vez le doy su metimazol, no, metamizol, metamizol, por ejemplo, o no sé, no farmacológico, tal vez un paciente psiquiátrico, ¿no? Necesita cierto, aparte del farmacológico, necesita ciertas citas, ciertas terapias, ¿no? Por ejemplo, es un paciente con este estado de abandono, ¿no? Necesita consulta con psicología, o tal vez necesita una cirugía, ¿no? Se le pone su vía y todo, pero cirugía lo llevamos a sala, se abre y pues uno mismo es, ¿no? O su laparoscópica, ¿no? Depende del caso. O sea, en base a lo que yo he podido encontrar y mis sospechas, uno orienta a ciertas pruebas y ciertas medidas, ¿no? Las pruebas son los exámenes, las medidas serían los tratamientos. Y en base a eso, con eso estaríamos cerrando lo que viene a ser la historia clínica con los últimos conceptos. La evolución diaria, que son los datos cuantificables, los datos medibles, como la temperatura, el peso, diuresis, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, etcétera. Y los cambios físicos del paciente, todo se registra. Y deben registrarse también los exámenes complementarios y acotaciones con otras especialidades. Por ejemplo, llega un paciente para, ah, qué sé yo, para neurología, porque el paciente tiene problemas de, no, ya, lo hago al revés. Llega un paciente que tiene problemas de equilibrio y no escucha bien. Puede ser un paciente para este otorrino, ¿no? Pero después evaluando, no, esto no es tanto del área de otorrino, sino que tiene ya que ver más con el área de neuro, ¿no? Interconsulta con neuro, ellos deciden aceptar al paciente, se hace un traslado, ¿no? Si se hiciera el traslado, la epicrisis del otorrino y lo mandamos neurología, por ejemplo, ese sería un caso. O como comenté, el ejemplo del odontólogo que ocurre una emergencia, llega a cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, o no sé, un paciente mayor de edad que llega por un shock cardiogénico, por ejemplo, y fallece. Ya toca poner su crisis por fallecimiento, ¿no? O, por ejemplo, un paciente que llega por la apendicitis, que hemos mencionado durante gran parte de la clase, ¿no? Un paciente de 20 años por apendicitis, 2, 3 días en el hospital, revisión todo normal, se le da de alta. Por ejemplo, salió bien solo la paroscopía, se le da de alta. Ya es más o menos el cómo uno va siguiendo el formato. Es importante el tecnolecto médico. Aquí, como últimas acotaciones. ¿Qué es el tecnolecto médico? Hay que saber hablar y escribir con propiedad. Un doctor, un médico no puede simplemente decir, no, el paciente tiene dolor de cabeza. ¿Cómo lo dice? El paciente tiene cefalea. Ya depende qué tipo de cefalea o si es migraña, por ejemplo. No, el paciente está orinando sangre. No, el paciente está con hematuria, por ejemplo. O no, que el paciente le duele el estómago. No, no, el paciente le duele en epigastrio, en condro derecho, en condro izquierdo, por ejemplo, no sé, depende del área, ¿no? O no sé, el paciente le tiene problemas para respirar, no, el paciente tiene disnea tipo 2 según el estadiaje de NIJA, por ejemplo. O sea, uno tiene que hablar con mayor propiedad para saber cuál es la información que se recopila y si otro colega lo lee, saber a qué se refiere. De ahí la importancia. Y también para evitar alguna ambigüedad o algo que no quede claro. Y la otra cosita que también quiero que recuerden, que realizar una buena historia clínica depende bastante de la anamnesis que uno haga. Como les dije, el paciente no les va a decir todos los problemas que tiene. Es saber qué preguntar, cómo preguntarlo y saber cómo dirigirlo. Hay pacientes que son bien, pero bien parlanchines. Quieren contarte de todo, hasta de por qué la hija no les hace caso, por qué el gobierno no les pasa la pensión, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con su enfermedad. Un buen doctor, un buen médico tiene que saber cómo dirigir la conversación para sacar la información que necesita y también por tiempos. Por ejemplo, es muy bien sabido que en salud el tiempo de atención es bien corto porque hay muchos pacientes y muchos más en MINSA definitivamente. Así que el tiempo es oro y el cómo un médico pueda sacar la información de una forma eficiente es bastante importante.
Un buen médico sabe cómo dirigir la anamnesis. Ok, chicos, con eso estamos cerrando la clase del día de hoy. Yo estoy cerrando aquí lo que es la clase de historia clínica. Vamos a pasar en un momento al otro link con mi otro compañero que se va a encargar de la clase de examen físico, ¿sí? Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doctor, una consulta, por favor. Sí, Habló sobre los positivos en el resumen de la historia clínica. Quisiera saber en qué parte pongo los positivos y también negativos, porque escuché sobre ello. Los datos positivos se colocan en el resumen semiológico. Esto porque en lo que viene a ser la anamnesis, uno pone con lujo de detalles todo lo que pueda, ¿no? Por ejemplo, en base a la anamnesis, yo hago mi relato y como les puse en el ejemplo, el paciente tiene un dolor de tipo punzante y opresivo, fosa ilíaca derecha, bla, 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 bla. Pero para resumir todos esos puntos, uno puede poner, tiene el paciente un dolor en fosa ilíaca derecha de tipo intenso. Con eso resumir los puntos más importantes en el resumen semiológico, porque es la información más destacada y que si el que está leyendo quiere más detalles, se tiene que ir al relato cronológico. Pero es el dato positivo que puedo obtener de esa información. Eh, Cuando digo positivo, no me refiero a que haya dado positivo una prueba o algo, me refiero a que sea información importante. Un dato negativo hace referencia a un dato complementario que no necesariamente es importantísimo, pero que sí suma información. Por ejemplo, que el paciente sea viudo. Es un paciente varón de 87 años que es viudo hace 2 años. Ese dato no me suma al diagnóstico, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque un paciente geriátrico viudo tiene una mayor predisposición a depresión. Y si está en el hospital donde aumenta esa probabilidad de depresión, el paciente se me puede deteriorar y se puede morir. Es importante esa consideración tal vez para el área de psicología, por ejemplo. De ahí el porqué de que hay que saber qué poner y qué no poner. Y para dar el resumen semiológico, lo que me importa de mi diagnóstico son esos datos positivos. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Ok, chicos. Bueno, con esto estamos cerrando la clase. Ya no les quito más tiempo. Pasamos a la siguiente. Vayan yendo al otro link. Muchas gracias.